Hola, bienvenidas, bienvenidos, es un gusto saludarles. Estos son nuestros adelantos. Denuncian al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la Corte Internacional de La Haya por su gestión frente a la pandemia. Más de 11 millones de personas en Latinoamérica se encuentran en el abismo de la hambruna, según un informe del Programa Mundial de Alimentos. Debido a la actual crisis global, la pobreza en América Latina y el Caribe llegará al 37.3% de la población en 2020, de acuerdo al último informe de la CEPAL. Naciones Unidas consideró a la renta básica un mecanismo necesario que nos ayudará a salir de este abismo. Más de 1.4 millones de personas solicitaron esta semana el subsidio por desempleo en Estados Unidos. Docentes paraguayos piden clases semipresenciales ante el año perdido por la pandemia. Denuncian al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ante la Corte Internacional de La Haya por su gestión ante la pandemia. Más de 60 sindicatos brasileños acusaron ante el Tribunal de La Haya al presidente Jair Bolsonaro de genocidio por el manejo que le ha dado hasta el momento a la pandemia. Según argumenta una de las portavoces perteneciente al Sindicato de los Trabajadores Públicos de la Salud del Estado de Sao Paulo, Regina Costa, la gestión de la emergencia sanitaria ha tenido una estrategia genocida y tiene al país en una tragedia general. Entre las razones que se tuvieron en cuenta para presentar la queja ante el tribunal fue el menosprecio de Bolsonaro hacia la pandemia, a la cual se refirió en varias ocasiones como una simple gripita, y la férrea defensa ante el uso de cloroquina, medicamento que no se tiene certeza aún de su efectividad. Para Costa, otro de los motivos por los que se presenta la acusación es para generar presión interna sobre el primer mandatario y que considere cambiar la lógica de la crisis que ya en el país latinoamericano supera los 88.000 muertos y los 2.4 millones de infectados, posicionándose así en el segundo lugar de los países más afectados por el coronavirus. Nos vamos a Bolivia, donde la Central Obrera Boliviana ha dado al gobierno un plazo de 72 horas que se cumplen mañana, 3 de agosto, para retomar el cronograma de las elecciones. Aprovechamos para contarles a ustedes cómo ha sido el transcurrir de los últimos días. Las elecciones generales en Bolivia se aplazan al 18 de octubre en vez del 6 de septiembre, anunció el órgano electoral del país. Es la segunda vez que se aplazan los comicios, que primero estaban convocados para el 3 de mayo, por la situación de emergencia sanitaria ante la COVID-19. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero, comunicó a los medios en La Paz que el nuevo aplazamiento fue acordado por este órgano con base en consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico. El domingo 18 de octubre es la fecha para la votación, mientras que una eventual segunda vuelta sería el 29 de noviembre y la posesión de las autoridades en diciembre, de acuerdo al órgano electoral. Los comicios para elegir presidente, vicepresidente, diputados y senadores están pendientes en Bolivia desde que se anularon los de octubre del año pasado, en los que Evo Morales había sido declarado vencedor para un cuarto mandato seguido, entre denuncias de fraude a su favor que están bajo investigación judicial y que siempre ha rechazado el ahora expresidente. Morales denuncia que fue forzado a dejar el poder por un golpe de Estado en medio de presiones de militares y policías, entre otras, para privarlo de una nueva victoria electoral y derrocarlo. Más de 11 millones de personas en Latinoamérica están muy cerca de la hambruna, según un informe del Programa Mundial de Alimentos. La hambruna, que ha sido un problema para América Latina, ha aumentado notablemente gracias a la pandemia del COVID-19. Cerca de 11 millones de personas sufrirán en Latinoamérica por falta de alimentos. Así lo advirtió el director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos, David Beasley. Ya teníamos que lidiar con un deterioro económico y otros muchos problemas, pero el COVID ha pasado por encima de todos ellos. Solo en la zona donde la WFP trabaja, hemos visto un incremento sustancial de 11 millones de personas que marchan hacia el abismo de la hambruna. Beasley visitó Ecuador, donde sostuvo un encuentro con el presidente Lenín Moreno
y posteriormente se desplazó hacia Ibarra para dar cuenta de la situación desde allí, aseveró que el tema de la hambruna empeora notablemente. Así que ha sido devastador y por eso debemos actuar y debemos actuar ahora y de forma en que podamos tener algo de esperanza para la gente, porque de otra manera tendremos inestabilidad política, migraciones masivas, deterioro económico, trastornos y mucha gente pasará hambre. Todo ello adicionalmente al COVID. El objetivo de la visita del máximo responsable de la WFP en plena pandemia del coronavirus ha sido llamar la atención sobre la situación apremiante en Latinoamérica y el Caribe, a fin de poder articular acciones con gobiernos locales y fortalecer así los sistemas de protección social enfocados en la seguridad alimentaria. La pobreza en América Latina y el Caribe llegará al 37.3% de la población en 2020, de acuerdo al último informe de la CEPAL. La actividad económica en el mundo está cayendo más de lo previsto hace unos meses como consecuencia de la crisis derivada de la enfermedad por coronavirus, y con ello aumentan los impactos externos negativos sobre América Latina y el Caribe a través del canal comercial, de términos de intercambio, de turismo y de remesas, dice el último informe de la CEPAL de este mes de julio. Además, la región se encuentra hoy en el epicentro de la pandemia y si bien algunos gobiernos han comenzado a aliviar las medidas de contención, otros han debido continuarlas o incluso intensificarlas ante el persistente aumento de los casos diarios de la enfermedad. Dado que tanto el choque externo como el interno se han intensificado, la región evidenciará una caída del Producto Interno Bruto de menos 9.1% en 2020. Se espera que la tasa de desocupación regional se ubique alrededor del 13.5% al cierre de 2020, lo que representa una revisión al alza de la estimación presentada en abril y un incremento de 5.4 puntos porcentuales respecto del valor registrado en 2019, 8.1%. La CEPAL proyecta que el número de personas en situación de pobreza se incrementará en 45.4 millones este año, con lo que el total de personas en esa condición pasaría de 185.5 millones en 2019 a 230.9 millones en 2020, cifra que representa el 37.3% de la población latinoamericana. En otro orden, Naciones Unidas expresó su apoyo a la renta básica universal. La subsecretaria de Naciones Unidas, Connie Vignarajka, consideró a la renta básica un mecanismo necesario como parte del paquete de medidas económicas que nos ayudará a salir de este abismo. A través de un comunicado, la directiva srilankesa advirtió que la alternativa a no implementar este subsidio resultará en un aumento de la desigualdad que incrementará las tensiones al punto tal que se podrían generar guerras civiles en algunos países. Asimismo, la también directora regional del Programa de la ONU para el Desarrollo en Asia y el Pacífico se refirió a los detractores de esta renta que niegan su funcionamiento por crear déficits insostenibles. Si gran parte de toda una generación pierde sus medios de subsistencia y la red de protección, los costos sociales serán insoportables, manifestó la jerarca. Y en Estados Unidos crece el número de subsidios por desempleados en ese país. Más de 1.4 millones de personas solicitaron la semana pasada el subsidio por desempleo en Estados Unidos, un incremento respecto a la semana anterior que refleja el resurgimiento de los casos de COVID-19, de acuerdo con las cifras divulgadas por el Departamento de Trabajo. A finales de marzo, el Ejecutivo recibió el número sin precedente de 6.8 millones de pedidos de la prestación por desempleo. Antes de que en marzo la pandemia de COVID-19 paralizara la economía, durante varios meses el promedio de solicitudes de subsidio por desempleo había estado en alrededor de 210.000 trámites semanales. El índice de desempleo, que también por varios meses había estado en alrededor del 3.5%, saltó al 14.4% en abril y desde entonces ha ido disminuyendo hasta el 11.1% en junio. Pero los economistas consideran que una reanudación apresurada de las actividades industriales y comerciales puede contribuir a más casos de coronavirus. Nos vamos a Paraguay, donde docentes de ese país piden clases semipresenciales ante el año perdido por la pandemia.
Docentes paraguayos se manifestaron por el centro de Asunción a favor de la modalidad de clases semipresenciales como alternativa al sistema virtual establecido por el gobierno para paliar la suspensión del curso que consideraron un fracaso en cuanto a aprendizaje. Integrantes de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay, Sindicato Nacional, cuestionaron además los datos del Ministerio de Educación, que asegura que el aula virtual ha llegado a 918.000 escolares de un total de 1.5 millones de la primaria y la secundaria desde que en marzo se suspendieron las clases presenciales. Blanca Ábalos, dirigente del sindicato, dijo que esas cifras están alejadas de la realidad si se tiene en cuenta el precario acceso a Internet en muchas partes del país, así como los limitados recursos de muchas familias para abonar ese servicio. Hay zonas donde no hay conectividad y además muchos padres necesitan un presupuesto extra para que sus hijos usen ese servicio. No tiene resultado alguno el aula virtual y afecta a los sectores más vulnerables, dijo Ábalos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionó esta semana analizando las garantías a la libertad sindical. En el marco del 135 período ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se realizó de manera virtual, se desarrollaron audiencias públicas de la solicitud de opinión consultiva sobre el alcance de las obligaciones de los Estados en materia de garantías a la libertad sindical. Los encuentros contaron con decenas de expositores de organizaciones de la sociedad civil y la academia. Rafael Freire, secretario general de la CSA, se refirió a los obstáculos que muchos países ponen a la actividad sindical. Muchos países obstaculizan el ejercicio de los tres componentes básicos de la libertad sindical: organizaciones de sindicatos, la negociación colectiva y la huelga. En lo relativo a la organización sindical, las reglamentaciones vigentes en ciertos países imponen requisitos excesivos dirigidos a impedir el surgimiento de un movimiento sindical autónomo, como por ejemplo, la exigencia de un porcentaje excesivo de afiliados para la creación de un sindicato, el establecimiento de trabas burocráticas en los trámites de reconocimiento sindical por organismos públicos. Las autorizaciones ministeriales imponen límites para el sindicato funcionar con excesivas restricciones. Dichas autorizaciones permiten, además, a algunos gobiernos arbitrar y decidir sobre cuáles organizaciones sindicales pueden o no pueden operar en el sistema de relaciones laborales. Freire destacó el impacto de la pandemia a nivel social y laboral. La pandemia ha servido de pretexto en ciertos países para reducir en mayor medida los límites y alcances de la negociación colectiva, la negativa a negociar durante la pandemia, la imposición de manera totalmente inconsulta con las organizaciones sindicales de medidas antilaborales, la disminución de derechos, contribuyendo decisivamente a piorar la situación social. El secretario general de la CSA realizó un resumen de la situación. La reducción del ámbito de aplicación de la libertad sindical, ya sea porque se restringe o obstaculiza la organización sindical, la negociación colectiva y la huelga, o porque se considera que crecientes contingentes de trabajadores quedan fuera de su alcance por ser autónomos, por não ter vínculos contratuais e produzem, em definitiva, un efecto muy negativo en las condiciones de vida y de trabajo. Entre otros aspectos, la solicitud presentada busca que la Corte Interamericana aclare el sentido y alcance de las obligaciones sobre las garantías en los procesos de formación de sindicatos, la negociación colectiva, el derecho a la huelga y garantizar la libertad sindical ante prácticas de discriminación o violencia, entre otras. Recibimos ahora a Hugo Godoy, secretario adjunto de la CTA Autónoma de la República Argentina. Para las trabajadoras y trabajadores en la Argentina, enfrentar esta pandemia que vino precedida de una crisis económico y social producto de el modelo neoliberal que se aplicó en el mundo, resulta
de un esfuerzo extraordinario. Quizás facilitado por el hecho de que hacia fines del año pasado pudimos derrotar a un gobierno neoliberal y abrir un tiempo de esperanza, con lo cual se están abriendo espacios de participación, donde las 3 centrales sindicales en la Argentina generamos espacios de discusión con el gobierno para ponerle límite a la intención de los sectores más recalcitrantes del sistema capitalista que quieren abrir la actividad económica a cualquier precio a costa de la salud de los trabajadores y trabajadoras. Pero quienes defendemos la vida, y en eso hemos coincidido con el gobierno nacional y hemos sostenido el funcionamiento de las paritarias, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, y también generado mecanismos de ingresos familiares de emergencia, que son un primer paso para avanzar hacia un salario social universal, que es lo que estamos proponiendo como clase trabajadora, y un cambio en el sistema impositivo para que esta crisis económico-social y esta crisis sanitaria que tanto costo le significa al Estado Nacional pueda ser sostenida con el aporte de los que más tienen, un impuesto a las grandes fortunas que permita fortalecer el rol del Estado y las políticas públicas al servicio de las mayorías populares. Costa Rica alcanzó su nivel más alto de desempleo. Compartimos esta y otras noticias. La tasa de desempleo en Costa Rica alcanzó su nivel histórico más alto por la crisis del coronavirus. El indicador se ubicó en el 20.1% para el trimestre móvil, que comprende marzo, abril y mayo del 2020. La población desempleada se registró en 468.000 personas. En Haití, meses después de que el gobierno anunciara un apoyo económico para los docentes tras la pandemia, aún muchos profesionales no recibieron el subsidio, pese a que ya se planificó la reanudación de las escuelas a partir del 10 de agosto. El Salvador ha superado los 15.000 casos de coronavirus tras sumar más de 400 en un solo día, en medio de las tensiones entre el gobierno y la Asamblea Legislativa controlada por la oposición por las medidas restrictivas y de reapertura económica. En Honduras, las autoridades anunciaron la extensión del toque de queda hasta este domingo 2 de agosto como medida de prevención frente a la COVID-19 en medio de un proceso de apertura que viven varias regiones del país. El presidente de Guatemala impuso un estado de prevención que limita reuniones, manifestaciones y otros derechos en 5 municipios del noreste del país. La pesca artesanal se presenta como un salvavidas para un barrio pobre de la ciudad capital de Panamá. Lejos del panorama de los lujosos rascacielos de la ciudad de Panamá y más aterrizado hacia el suelo y las olas del mar, se encuentra el barrio Boca a la Caja, humilde pero lleno de gente trabajadora que no se ha dejado hundir en la pandemia gracias a la pesca artesanal. En medio de la creciente del virus, hay días de suerte donde los 3 pequeños botes logran recoger suficientes pescados para comer y vender. Pero no ocurre siempre debido a que salen de forma intermitente por las medidas del gobierno. Tenemos que ellos venir acá, porque muchos no pueden viajar de día porque todos no tienen la hora de salida igual. Y entonces los lunes que vamos a pescar, algunos tienen para poder irse, otros no. Entonces los que no podemos salir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para movernos? Con cajas al hombro y mucho equilibrio bajan del barco con agilidad, apresuran su paso para dejar el pescado sobre la mesa, donde un vecino distribuye y divide al acopio. Los pescadores se organizan y se turnan para salir una vez a la semana. A veces retornan el mismo día y en otras ocasiones pasan la noche por fuera. La pesca es una actividad que se realiza desde hace años y es el único recurso que les queda para combatir las consecuencias de la COVID-19 que ya deja a Panamá como el país más afectado de América Central. Se vive tensión en Puerto Rico por enfrentamiento entre trabajadores y policías.
Miembros del Movimiento Socialista de Trabajadores llegaron hasta el aeropuerto Luis Muñoz Marín en San Juan de Puerto Rico para exigir su clausura por el continuo flujo de pasajeros pese al repunte de casos de la COVID-19 en la isla. Previo a que los integrantes del MST arribaran al aeropuerto, ya la policía tenía cerradas varias entradas al aeródromo como medida de seguridad de los manifestantes. Pese a ello, Ricardo Santos Ortiz, uno de los portavoces del movimiento, trató de convencer al teniente coronel Héctor Monge para que reabriera una de las vías para entrar al aeropuerto, pero este se negó. Esta es una caravana por la vida, por el respeto de nuestro pueblo, que está siendo amenazado por una gobernadora hija de la gran puta. Ya ustedes saben lo que es. Criminal. Y esa gobernadora no ha tomado carta en el asunto, así que el pueblo, como en otras ocasiones, va a tener que tomar carta en el asunto. Ante la negativa de la reapertura de las vías, los manifestantes determinaron cerrar varios carriles de la avenida Ramón Valdoriotti de Castro en dirección de San Juan a Carolina, provocando así que la policía activara a la unidad de operaciones tácticas para prevenir encontronazos entre los miembros del MST y los conductores. Fue entonces que las fuerzas de seguridad intervinieron con varios integrantes del movimiento hasta que entre ambos empezaron a empujarse contra una valla de cemento que divide la autopista, pero sin violencia. Hace algunas semanas, la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, decidió reabrir el sector turístico, tiempo en el que los casos de COVID-19 se han disparado en la isla. Hasta este sábado, el número de muertos entre oficiales y posibles por la COVID-19 son 201. El total de los resultados de casos confirmados es 5.042 y de probables 9.498. La COVID-19 puede haber contagiado al 93% de la población de la ciudad de Iquitos, en Perú. El jefe de la Dirección Regional de Salud, Carlos Calampa, afirmó con base en un estudio que el 93% de la población peruana de Iquitos, la segunda mayor ciudad de la Amazonía después de la brasileña Manaos y uno de los epicentros de la pandemia en Latinoamérica, puede haberse contagiado de la COVID-19. De acuerdo con un estudio de prevalencia de la enfermedad con 715 pruebas rápidas, 9 de cada 10 presentaban anticuerpos para el virus, lo que extrapolado a toda la ciudad puede alcanzar a unas 384.000 personas de los 413.000 habitantes que tiene Iquitos, capital de la región de Loreto. El 71% de los casos encontrados ya había superado la infección, mientras que un 22% todavía tiene el coronavirus en su organismo, por lo que son una fuente de contagio para los pocos que aún no se han visto aparentemente afectados por la pandemia en Iquitos. Estos cálculos van en línea con otros estudios de campo como el realizado en mayo en el mercado de Belén, el más populoso de Iquitos, donde el 99% de sus comerciantes estaba contagiado por el coronavirus. Este nuevo estudio reveló que los contagios se dieron más en mujeres, pues el 73% de ellas pasó la infección frente al 58% de los hombres. Por grupos de edad, los menores de 20 años son los más contagiados por la enfermedad, con el 76% ya inmunizado ante la COVID-19 frente a las personas de entre 20 y 39 años, donde la prevalencia de anticuerpos fue del 67%. El estudio denominado Cero Prevalencia de Anticuerpos Anti-SARS-CoV-2 en la ciudad de Iquitos fue realizado por la Dirección Regional de Salud de Loreto y el Ministerio de Salud con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana y la Universidad de Ingeniería y Tecnología. Perú es actualmente el sexto país del mundo y el segundo de Latinoamérica con más casos de COVID-19, al acumular 357.681 contagios y 13.384 muertos, aunque se estima que la cifra puede ser el triple si se suman los fallecidos sospechosos de coronavirus. Y recibimos ahora a Marcio Monzane, secretario general de UNI Américas. Para nosotros en UNI la crisis de COVID ha generado un impacto bastante profundo. Por un lado nosotros tuvimos un conjunto mucho grande de trabajadores y trabajadoras que
que han tenido que salir a trabajar porque son considerados trabajadores esenciales, que van desde el sector de cuidados, que tenemos los trabajadores en los hospitales, pero también los trabajadores de servicio a propiedad, los trabajadores de telemarketing, los trabajadores gráficos, los de limpieza, los de call center. O sea, hay un conjunto muy grande de trabajadores que están ahí afuera entregando su trabajo con mucha responsabilidad, pero sin la protección de vida. El hecho de que los gobiernos de los estados no han creado los protocolos necesarios para proteger a esos trabajadores ha generado para nosotros un conjunto muy grande de demandas que hemos presentado durante todo ese periodo a las empresas multinacionales. Por un otro lado, también nos preocupa el impacto que tiene esto todo en el empleo del sector. Tenemos un otro conjunto muy grande de trabajadores que ha sido afectado a través de las diferentes medidas regulatorias que han tomado los gobiernos, que desafortunadamente no favorecen a los trabajadores, como la suspensión de contrato, la rescisión de contratos sin pago de prestaciones, todo nuestro sector de hospitalidad, todos los trabajadores del sector de comercio que no están relacionados con el comercio de alimentos, y un conjunto de otros trabajadores se han visto afectados por esta situación y que desafortunadamente están en una situación de desprotección laboral. ¿Qué dice eso para nosotros? Nosotros tenemos que construir el futuro, y el futuro tiene que pasar por algunos elementos. El primer elemento es hacer una retomada de la discusión sobre el trabajo remoto, el teletrabajo. Nosotros tenemos que identificar qué es realmente el teletrabajo y cómo nosotros debemos que apuntar la importancia de la protección de los derechos de los trabajadores. Segundo, el papel del Estado para nosotros es muy importante. Y hemos visto que nuestros trabajadores están en una condición de vulnerabilidad. Muchos de nuestros trabajadores están en una condición de vulnerabilidad porque no tienen la totalidad de su protección social. Y es importante crear un mecanismo en que para futuras crisis esta protección esté presente. Y por fin reforzar el papel de la negociación colectiva. Entendemos fundamental en ese momento que el único capaz de proteger los trabajadores son los sindicatos. Y para eso es importante generar espacios de negociación colectiva, retomar la discusión de la negociación tripartita, retomar la discusión de la protección del trabajo como derecho fundamental y humano, y restablecer procesos de negociación colectiva a nivel nacional, pero también con presión internacional. No es menor la necesidad de nos reinventar como sindicato. Nosotros hemos descubierto en esta pandemia que a veces es imposible llegar donde está el trabajador, y hemos encontrado caminos alternativos, como utilización de las redes sociales, como investigaciones a través de canales digitales, como publicidad en los mecanismos de comunicación como Facebook, Instagram y otros. Por tanto, como sindicato también tenemos que nos reinventar. No podemos dejar trabajador fuera de nuestra cobertura, fuera de nuestro parámetro. Este es el que apuntamos para el futuro. Construir procesos de negociación colectiva más fuerte, apoyando de manera internacional, para evitar que situaciones como la falta de protocolo, la falta de equipo de protecciones personales y la retirada de derechos sea la constante en una situación de crisis. Queremos construir un mundo mejor, con más igualdad, y para eso nosotros entendemos común y que los sindicatos son el elemento, o es el sindicato es el elemento fundamental de ese proceso. El renacer de las plantas ancestrales en Chiapas, en México, sirven para atacar al coronavirus. Las mujeres celtales y tzotziles del estado de Chiapas recuperan el uso de plantas medicinales con esmero y haciendo uso de una sabiduría orgánica y milenaria para tratar las enfermedades respiratorias en plena pandemia de coronavirus. Estas mujeres migrantes de pueblos indígenas de la región y miembros del colectivo Atel Ancetic, desde hace varios años, se han dedicado a preservar las técnicas ancestrales de la arbolaria, a través del rescate oral de las prácticas en sus respectivas comunidades y la perfección de estas con capacitación técnica continua, como lo expresa Lucía Hernández Vázquez, tzotzil y coordinadora de Atel Ancetic. La bendita Madre Tierra, pues ahora sí que es tan bella que ni siquiera a veces
nos esforzamos para sembrar las plantas medicinales, sino que basta con que donde se creció, da su flor y allí se riega la semilla y vuelve a crecer, ¿no? Sí, a veces no nos cuesta ni un peso, sí, cuando ya se sabe para qué es, pero todavía muchas personas no llegan a saber mucho, o simplemente cuando no lo hemos experimentado como que lo dudamos todavía, ¿no? Para ver, ¿será que sí me va a ayudar, no? Pues a cambio cuando ya lo experimentamos cada planta, pues ya no hay duda. La aplicación de estos conocimientos ancestrales y el rescate de plantas han hecho que para los usuarios del huerto el panorama durante esta pandemia no sea tan sobrio, ayudándolos a prevenir y a mitigar los devastadores efectos de la enfermedad que en México suma ya más de 40.000 muertos y más de 350.000 casos. Recurrir a la naturaleza y a la sabiduría ancestral para protegerse de la enfermedad no es exclusivo de México, pues otros pueblos en Latinoamérica realizan estas prácticas. Sin embargo, Rodrigo Enríquez, investigador de la Universidad de las Américas, señaló en una reciente entrevista que no hay evidencia suficiente ni a favor ni en contra sobre la utilidad de estos remedios naturales para combatir la COVID-19. Soy José Sena, desde la sede continental de la CSA en Montevideo, Uruguay. Gracias por acompañarnos.